Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga a sus hijos. Qué bueno, hermanos, que están en la casa de Dios. Bendito sea su nombre, hermanos. Vamos a leer de una manera alternada este hermoso pasaje. Romanos 8, del 28 al 39, más que vencedores. Dice así la palabra de Dios: y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ustedes, hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, todos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra leída. Gracias que nos das la bendición y la oportunidad, Padre Santo, de estar en tu santa casa en esta hermosa mañana de primer día de la semana. Gracias por la presencia de tu santo pueblo, de tus hijos, Padre. Gracias, Señor, que venimos a ti, Señor, a adorarte, a reconocerte, a glorificarte, Padre, y venimos a buscar tu palabra, a buscar alimentarnos, Señor. Llénanos de ti ahora que, Señor, es el momento del mensaje. Háblanos a través, Señor, del poder de tu Espíritu Santo y a través de tu siervo, Padre, que, Señor, con humildad, con sencillez, pero con el poder de tu Espíritu Santo, tu palabra sea expuesta, Señor. Bendice a tu pueblo y que podamos abrir todo nuestro corazón, el entendimiento, y estemos preparados para recibir esta palabra tuya para nuestra vida, Señor, que tanto nos hace falta en esta vida, Padre. Gracias. Bendito tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen por favor asiento, amados hermanos, y pongamos atención 30 minutos a la palabra del Señor. Cuando uno, hermanos, lee este pasaje, este parte de la palabra de Dios, más que vencedores, y entiende el concepto por el cual el apóstol Pablo escribió, decimos, realmente era necesario este pasaje. Era necesario fortalecer los corazones de los hermanos de aquel tiempo y de la iglesia presente ante las cosas y ante las situaciones que uno vive como hijos de Dios, como ciudadanos, como personas en este mundo. Era necesario escribirlo. ¿Por qué lo decimos y por qué lo digo? Porque el libro de Romanos se escribió en el año 57, hermanos, después de Jesucristo. Y en ese tiempo, cuando se escribió, hermanos, empezaba el reinado de un emperador, hermanos,
que fue un emperador muy fuerte, Nerón, muy drástico con los cristianos. Nerón tomó el poder casi a los 54 años después de Jesús. Así que unos años antes, el emperador Claudio estaba en paz con los cristianos. La vida cristiana se podía mover con facilidad, la predicación, podían ir los hermanos a las sinagogas, a los templos, a adorar, a alabar, predicar, podían hacer todo esto sin problema. Pero cuando sube Nerón, hermanos, en el 54, las cosas cambian. Y 3 años se vio como él tenía una intención en contra del cristianismo. A tal grado, hermanos, que él hace una cláusula de gobierno para que sea impedido las reuniones cristianas en aquel tiempo. Ahora tenemos la bendición de reunirnos con libertad ahora. En aquel tiempo, cuando Pablo y el Espíritu Santo le indicó a Pablo escribir esto, era muy necesario. Porque la iglesia de aquel entonces, hermanos, que estaba en Roma, una iglesia, hermanos, estaba pasando por mucha dificultad por ser cristianos. Desde el gobierno había un edicto de que no estaba prohibido, así estaba, prohibido reunirse. Nerón sacó a los judíos de Roma y hubo una persecución de judíos, hermanos, en esos tiempos. Y así que impidió toda reunión cristiana, todo seguidor de Cristo. Entonces imaginen que si el gobierno estaba en contra del cristianismo, la sociedad que no era cristiana también estaba en contra de los cristianos. Las empresas de aquel entonces también estaban en contra de los cristianos. Y la vida de los cristianos estaba difícil y complicada. Aunque era Roma un lugar, hermanos, el más grande de aquel entonces, era el centro, hermanos, era un lugar, el centro principal, donde habían ricos, donde había comercio, donde había, hermanos, había incluso gente muy rica con esclavos, hermanos, Roma era inmenso. Sin embargo, los cristianos estaban pasando por muchas dificultades. Y cuando pensamos esto, entendemos qué bueno que fue esta palabra, qué delicia fue recibir la carta de Pablo en Roma a los cristianos y fortalecerles el corazón, hermanos, fortalecerles el espíritu, alentarles, hermanos, a que todas las cosas que están sucediendo y todas las cosas que están pasando a los cristianos, tenemos que entender y comprender a través de la carta de Pablo y ponerle en el corazón que en Cristo somos más que vencedores, aunque nos esté pasando situaciones políticas, sociales, culturales, económicas. En Cristo somos más que vencedores. Qué importante fue en ese tiempo esta carta. Fue como un baño fresco, tibio, calientito para los cristianos de aquel entonces. Pero hermanos, esto sigue todavía. Y esta carta no solamente fue escrita a los romanos, sino a la iglesia del futuro, la presente, aún la futura, las generaciones, hermanos. Porque aflicciones lo tendremos en el mundo. Como Jesús dijo, a los enfermos los tendréis en el mundo. Siempre habrán enfermos, siempre habrán pobres, pero a mí siempre van a tenerme. A Jesús, cuando le vaciaron el perfume a él, hermanos, se enojaron los discípulos. Dijo, los pobres siempre habrán en el mundo, las enfermedades siempre habrán y las dificultades siempre habrán en este mundo. Ahí están las palabras de Jesús en Juan 16:33, cuando dice, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo siempre va a haber aflicción. Pero qué importante que Jesús también dijo, yo he vencido. Hay esperanza, yo he vencido al mundo, yo he vencido al pecado y las consecuencias del pecado. Una de las consecuencias del pecado es el dolor y el sufrimiento. Es la persecución por ser cristianos, es la separación de Dios al hombre, pero en Cristo, hermanos, todo esto se pudo lograr. Por eso, hermanos, qué importante es, cuando Pablo escribe esto, hermanos, le hace entender a la iglesia que ante la situación que estaba pasando y ante la situación que estemos pasando, amados hermanos, debemos saber algunas cosas respecto
a que somos victoriosos ante las circunstancias. Debemos saber, por eso empieza el versículo 28 diciendo, y sabemos, hay que saber. Cuando uno sabe algo, alguna situación, pues la sobrelleva mejor, porque tiene conocimiento, la sobrelleva mejor. Y el apóstol Pablo acá le dice, ustedes como hijos de Dios, los cristianos, deben saber algunas cosas respecto a que somos vencedores de las circunstancias que estemos pasando, la que fuera. Debemos saber algunas cosas. Y vimos hace unas semanas 4 cosas, porque el tema de que estamos viendo el mensaje es la victoria sobre las pruebas, la victoria sobre las circunstancias, la victoria sobre las aflicciones. El cristiano debe saber, como Pablo dice, y sabemos, debemos saber ciertas cosas acerca de que somos vencedores sobre todas las circunstancias. Número 1, 2 cosas. En el versículo 37, hermanos, vemos 2 cosas que hemos predicado y que solamente voy a repetir, hermanos, para continuar y concluir el mensaje. Bueno, versículo 37 te enseña 2 cosas. Una cosa que debe saber el cristiano, la primerita, la base de la victoria del cristiano. La base, el fundamento, la base de la victoria del cristiano es Cristo. Es lo primero que debe saber. ¿De dónde nace o sale mi victoria sobre las circunstancias, sobre el pecado? La base es Jesucristo. Verso 37, amados hermanos, nos dice lo siguiente, amados hermanos. Leamos todos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Decíamos en el mensaje anterior, cuando dice antes en todas estas cosas, ¿en qué cosas se refería Pablo? El versículo 35 nos dice, hermanos, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todo esto lo estaban experimentando la iglesia de Roma, hermanos, en ese tiempo, porque incluso Nerón, hermanos, fue tanto su rabia sobre los cristianos que, hermanos, le echó la culpa a los cristianos, hermanos, en aquel juego, aquel que se quemaron, y hermanos, le echó la culpa a los cristianos, y a partir de eso hubo una persecución grande a los cristianos, hermanos. Nerón fue muy duro y entendían esto: espada, peligro, muerte, angustia, persecución. Ellos entendían todo esto. Y Pablo dice, también en todos los tiempos va a haber esto, pero deben saber los cristianos que la base de nuestra victoria es Jesucristo. Por eso dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Hay victoria por medio, noten la palabra, por medio de quien tenemos la victoria, de aquel que nos amó. La base de la victoria es Jesucristo. Y hermanos, cuando uno lee Romanos, en todos los 16 libros de Romanos, hermanos, Romanos tiene el número 6, es el 6º libro del Nuevo Testamento, y tiene 16 capítulos, hermanos, el número 6. Así que, hermanos, cuando leemos esto y hablamos de que en Cristo tenemos la victoria, Pablo habló en estos aspectos, porque los romanos estaban sufriendo, hermanos, ante persecuciones sobre las circunstancias de la vida. Sufrían también, hermanos, en entender que si son salvos por la ley o por Cristo, y allá como que no entendía muy bien y no estaba muy claro. Y el apóstol Pablo en Romanos explica que el cristiano es victorioso, amados hermanos, en el área espiritual tiene la victoria en Cristo, porque a través de Cristo encontramos paz con Dios. Ya no hay separación. La victoria del ser humano está en Cristo para reconciliarse con Dios. Y hermanos, por eso dice, tenemos victoria, porque no hay condenación para los hijos de Dios. Somos victoriosos en el área espiritual, porque los hijos de Dios, para ellos no hay condenación. Tenemos vida eterna, tenemos victoria en el área espiritual. A través de Cristo no somos condenados. Por eso dice el versículo 1 como algo
hermanos, como algo que, ahora sí como plus, vean el versículo 1 del capítulo 8, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Hay victoria en el área espiritual, porque a través de Cristo, que Él es el que venció, ¿sí? Es la base de la victoria para que podamos tener paz con Dios. Es la base de la victoria para que no seamos condenados, tenemos vida eterna. Es la base, Cristo. Así que Pablo estaba hablando de una victoria, hermanos, de diferentes áreas. La victoria espiritual se encuentra en Cristo. No tienes por qué estar esclavizado y estar pensando que no tienes salvación y que estás perdido. No, hay victoria en el área espiritual a través de Cristo. No hay condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. Otro aspecto que también nos puede encerrar como una cárcel y necesitamos saber que somos victoriosos es en el pecado, en la carne. Que es difícil controlar la carne, que es difícil controlar el pecado, que es difícil controlar, hermanos, las debilidades, hermanos, que es difícil. Pero en Cristo, hermanos, tenemos la victoria para que el pecado no se enseñoree de ti. El apóstol Pablo estaba hablando a los romanos que en Cristo somos más que vencedores en el área espiritual. En el área del pecado, también el cristiano es vencedor. Versículo, hermanos, incluso en el capítulo 6, vean un poquito en el versículo 6, capítulo 6, versículo 12. Leamos el 12 y 14. El 12 dice: no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, que es el deseo. Qué difícil es esto, ¿verdad? El pecado es atractivo, pero noten que el 14, ¿qué dice el 14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay victoria sobre el pecado. El pecado no se enseñorea sobre el cristiano, al menos que el cristiano le ceda lugar al pecado. Pero hay victoria. El apóstol Pablo estaba hablando, hermanos, de un tema de que somos vencedores en Cristo. En el área espiritual no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, cristianos. No hay condenación para los hijos de Dios. Tenemos victoria en ese aspecto. Gocemos, disfrutemos de Dios, glorifiquemos al Señor en esta tierra, porque no hay condenación, nos espera vida eterna en el cielo y Cristo está con nosotros. Ese aspecto es victoria para vivir en este mundo. Pero en el aspecto del pecado que inmunda el mundo, también es victorioso el cristiano. Somos más que vencedores en el pecado, porque el pecado no se enseñorea de los hijos de Dios, de los que estamos en Cristo. Cristo murió por el pecado. Y allá viene el segundo punto que tenemos que saber. Y hermanos, y antes que yo pase al segundo, victoria sobre las cosas espirituales, victoria sobre el pecado, pero victoria sobre las cosas seculares. Persecución, hambre, desnudez, problemas, como hemos leído en Romanos. Somos más que vencedores. Área espiritual, área del pecado y área de las cosas del mundo. El cristiano es más que vencedor. Y por eso Pablo escribía esto, para alentar al corazón del pueblo de Dios a que, a pesar que esté pasando por dificultades, sepa que somos más que vencedores, hermanos. Que sepa que somos más que vencedores, porque cuando pasan situaciones así, hermanos, nos entristecemos, nos oprimimos, pero no, dice a los cristianos, no, deben saber lo siguiente. Y allá es cuando escribe Romanos capítulo 8. Primero, sepan que la base de la victoria es Jesucristo. La base de nuestro triunfo está en Cristo, nada más en Cristo. La segunda cosa que deben saber, en el mismo 37 nos lo dice, Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos, ¿qué dice, hermanos? Más que vencedores. Ahora se hace particular. La otra cosa que debes saber, que la victoria de Cristo te hace a ti vencedor, porque crees en Cristo. Jesús transfiere su victoria a tu vida. Jesús triunfó en la cruz sobre el pecado y sus consecuencias. Y la victoria de Cristo te la transfiere por ser su hijo. Eres heredero de ese triunfo, de ser vencedor en este mundo. A pesar de lo que esté sucediendo, somos más que vencedores y seguimos adelante. La segunda cosa que debes saber es que soy más que vencedor. Y grábatelo esto:
soy más que vencedor. Y levanta tu cabecita, levántate, hermano, y sigue adelante. Soy más que vencedor. Sacúdete y sigue adelante. Soy más que vencedor en el nombre de Jesús. La victoria de Jesús es mi victoria. Y a pesar que esté yo rodeado de situaciones adversas, debemos caminar como Moisés. Moisés caminó en contra de la corriente de este mundo, porque todo el mundo le decía que estaba loco y le criticaba de todo lo que estaba haciendo conforme lo que Dios le había mandado, y él caminó en contra de la corriente de este mundo. Y hermanos, tenemos que caminar en contra de todo, pero vamos a caminar. A mí me enseñaron que seguimos al frente como tortuguita, despacio, pero adelante. La tortuga no se va para atrás, siempre para adelante, aunque sea despacio, pero para adelante. Y cuando viene la lluvia y vienen las pedradas y viene todo, mete su cabecita, deja su carapacho que lo proteja, y después que pase sigue adelante. Pero hermanos amados, levantemos la cabeza, levantemos nuestro corazón, nuestro ánimo, hermanos y hermanos, aunque corramos en contra de la corriente de este mundo, pero caminamos venciendo situaciones, hermanos. Amén. La tercera cosa que Pablo dice, tienen que saber como victoria y como vencedores, es dos cosas que nos enseña el versículo 28. Leamos el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. La tercera cosa que tienes que saber es que Dios va a hacer que lo que te esté pasando sea para tu bien. Él lo va a direccionar de tal manera que, como padre, siempre va a procurar el bien de sus hijos. Y aunque sea una dificultad difícil, Dios lo va a direccionar para tu bien. Todas las cosas le ayudan a bien. No quiere decir que todas las cosas estén yendo bien. Todas las cosas, aunque sean adversas a tu vida, de todo, te van a ayudar a bien. Siempre Dios Padre va a buscar el bien de sus hijos. Y es una cosa que tenemos que saber, que aunque las cosas estén complicadas, Dios la va a perfilar para tu bien. Y hermanos, las cosas que nos suceden son para nuestro bien. Y podemos pensar que las circunstancias que nos pasan en la vida son por dos vías. Es para que tu fe crezca, porque si no hay, hermanos, aflicciones, si no hay situaciones adversas, no pones a prueba tu fe. La fe crece con las circunstancias de la vida. La fe se va a fortalecer cuando entra, hermanos, en cosas difíciles. La fe crece en situaciones complicadas. La fe, tu amor a Dios va creciendo. Y hermanos, Dios permite ciertas cosas para que tu fe crezca. La segunda vía, Dios lo permite para que seas un buen cristiano, para disciplinarte como un buen hijo. Dice que Dios al que ama, disciplina. Y todo un padre que ama a sus hijos lo disciplina. Aunque el hijo de momento dice, no quiero ir, no quiero tomar esta clase, no quiero que me enseñen esto, no. Pero el papá sabe que es importante porque el día de mañana le va a servir esto. Y el día de mañana dará las gracias el hijo por lo que el padre hizo. Así que Dios Padre, hermanos, nos disciplina. Y las cosas que suceden también es para disciplinarnos. A veces no estamos portándonos bien y el Señor nos manda y nos disciplina para que entendamos que tenemos que volver al camino. A veces nos disciplina para mejorarnos, para ser mejores, para madurar. Así que es para nuestro bien. Al final y al cabo, yo decía, hermanos, que aunque sea una enfermedad terminal, al final termina para bien para el cristiano, porque va a terminar en el cielo, hermanos. Va a terminar del dolor. Se va a acabar este dolor, se va a acabar esa angustia. Al final todo obra para bien, hermanos. Amén. Eso tenemos que saber, y esto nos ayuda a mirar las cosas mejor y a enfrentarla, sabiendo lo que la Biblia enseña acerca de cómo que somos más que vencedores. La cuarta cosa que nos enseña aquí en este versículo, cuando leemos el 28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Cuando decimos que va a terminar en bien, quiere decir que el mal o la circunstancia o la aflicción es temporal. Hermano, no te vas a morir por este problema. Hermana mía, no te vas a morir por este problema. No te vas a morir. No se te ha caído el cielo por ello. No se te está hundiendo el mundo por eso. Fuera lo que fuera. Acá me enseña que es temporal. Va a terminar para bien. Va a terminar.
Va a terminar un momento, es temporal lo que esté pasando. Y esto tenemos que saberlo, porque uno piensa es que así voy a vivir toda mi vida. No, es temporal. Dios va a hacer algo, Dios va a obrar. Tú eres su hijo. Vas a ver que algo va a suceder y de repente uno dice, yo pensaba, mira, pero Dios obró y qué bendición. A veces así, Dios siempre así es, Dios es así, pero pensemos que es temporal. Y esto nos hace entender, levantarnos y adelante, es temporal, no va a ser eterno esto se va a acabar, esto se va a ir, este sentimiento, este problema, esta deuda, esto que me está en mi cabecita, un día va a acabar, es temporal. Lo que está en esta tierra se acaba, lo que va en el cielo es eterno. Todo lo que acá es temporal y todo lo que es en el cielo es eterno, amados hermanos. Las aflicciones y los problemas son temporales aquí en la tierra, pero lo que es en el cielo, la vida eterna y la gracia es eterna. Así que es temporal. Tenemos que saber esto para alentarnos, hermanos. Pero también, hermanos, la cuarta cosa que quiero comentarles que tenemos que saber como cristianos ante el tema de somos victoriosos ante las pruebas y tribulaciones y conflictos, es saber que alguien está orando en el cielo por ti. Es bonito saber que los hermanos los miércoles oran por ti. Cuando pones allá afuera, apuntas tu motivo de oración. Cuando le dices a la hermana Estelita que te apunte porque estás pasando por un problema. Y hay muchas oraciones, hermanos enfermos y muchos. Pero ¿sabes qué? En el cielo están orando por ti. Y están orando por estos problemas. Están orando por la situación que estás pasando. Tienes que saber que en el cielo están pidiéndole al Padre por ti. Jesucristo intercede por ti. Tienes que saber que no estás solo, que alguien le está diciendo al Padre, Señor, mira su corazón, mira cómo está su alma, mira su ser, su mente, cosas que tal vez tú no puedas expresarle a Dios porque somos limitados. Pero el Espíritu Santo, hermanos, y Jesús, hermanos, se lo presentan tal como está aquí adentro. Tal como está aquí adentro. Ahora sí que todo aquí, Señor, mira a tu Hijo. La Biblia enseña que en el cielo siempre tienes tú una oración. Y es la oración de Jesucristo. Veamos el versículo, hermanos, y aquí continuamos en el mensaje. Ahí nos quedamos, hermanos, en el versículo, amados hermanos, número 34. Versículo número 34. Leamos, hermanos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y el que también, ¿qué hace, hermanos? Intercede por nosotros que estamos pasando estos momentos tan difíciles. Ese Jesús que murió, ese Jesús que resucitó, ese Jesús que ascendió al cielo y que está a la diestra del Padre, ese Jesús intercede y está en tiempo presente. Y cada vez que tú leas este pasaje, tú puedes saber que alguien dice intercede, lunes, martes, intercede por nosotros. Alguien está orando por ti, alguien está intercediendo por ti. Tienes que saber esto. Así que levantémonos y sigamos adelante, hermanos. En cualquier situación, alguien está orando por ti. Pero también el Espíritu Santo hace también el trabajo. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que también el Espíritu Santo intercede al Padre por ti. Versículo, hermanos, Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Está hablando del mismo tema, hermanos, y dice el 26 y 27. Leamos, dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? Está hablando de qué debilidad está hablando, de esos problemas, de las circunstancias, está hablando del mismo tema. Y dice, el versículo 18, hermanos, veamos el 18. El 18. ¿De qué temas, de qué debilidad está hablando?
Dice, pues que hemos de pedir como... A ver, sigue el versículo, ¿verdad? Dice el 27. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero noten que dice, el Espíritu mismo. ¿Qué está haciendo, hermano? La misma palabra de Jesús intercede por nosotros. El mismo Espíritu Santo está también intercediendo por nosotros. Porque, hermano, dice, a veces como personas no sabemos qué pedirle a Dios en esta situación. No sé si es el bueno, lo tomo o lo dejo. Como persona quisiera tomarlo, pero no sé si es lo mejor. A veces no lo sabemos, acá mismo te dice, no lo sabemos, pero alguien sabe que es lo mejor para ti. Porque el Espíritu Santo, que escudriña todo tu ser, y el Espíritu Santo que conoce la voluntad de Dios, ¿sabe qué pide para ti? No pide lo que tú estás tal vez pidiendo que no te conviene. No está pidiéndole al Señor, dale lo que Él le está pidiendo, porque Él sabe que eso que estás pidiendo posiblemente no es para ti, no es esto. Y por eso dice el 27 al final, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. No te va a consentir, sino que Él pide lo que es bueno para ti. Aunque al momento dices, pues es lo que yo no quería, pero es lo mejor. El día de mañana sabrás, fue mejor así. Fue mejor esta solución. Fue mejor lo que se trató. Mira, porque en el cielo están intercediendo, no para consentirte, porque puede ser que estés acertado en lo que tú estás pidiendo, puede ser que sí sea la voluntad de Dios, y el Señor te da lo que quieres, porque sabe que está dentro de la voluntad de Dios, pero a lo mejor hay cosas que no sabes si tienes dudas, y no sabes si es lo bueno o lo malo. Entonces hay alguien en el cielo que está intercediendo para que Dios te cumpla conforme a su voluntad y sea lo mejor para ti. Y como cristiano lo aceptas. Señor, esto fue lo mejor, gracias, Padre. Tal vez no lo entiendo ahora, pero sé que fue lo mejor. El día de mañana lo voy a comprender y te daré la gloria a ti. Pero, hermano, tenemos que saber que hay alguien que está intercediendo en el cielo por ti. Amén. Perfecto, vamos a ver. Hay que saber otra cosa: la seguridad que tenemos en Dios ante las situaciones adversas. Pablo presenta que en Dios hay seguridad, que somos más que vencedores, porque en Dios hay seguridad. Y tenemos 3 seguros, como dice, hay seguridad, 3, garantizado esto. Somos más que vencedores, está garantizado. ¿Por qué? Por la seguridad que tenemos en Dios. Primero, la seguridad de su amor. El amor que Dios te tiene es más grande que el problema que tú tienes. Y porque te ama, te va a bendecir y te va a sacar adelante. Esto es algo que tenemos que saber. Tengo un problema así y vas a salir adelante. ¿Sabes que el amor de Dios, porque tú eres hijo de Dios, el amor que Dios te tiene es más grande que el problema? Por lo tanto, en su amor Dios te va a ayudar y vas a salir adelante. Hay seguridad en el amor de Dios, hermanos. Eso nos lo enseña el versículo 38, amados hermanos, y 39. 38 y 39, leamos. Por lo cual estoy, ¿qué dice? Seguro. Así que, hermanos, somos más que vencedores, porque hay seguridad en Dios de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. El amor de Dios es más grande que tu problema. El amor de Dios es más grande que tu problema. El amor de Dios es más grande y Él te va a sacar adelante. Hay seguridad que el amor de Dios es más grande que el problema tuyo. Otra seguridad que podemos tener, amados hermanos, es la seguridad, amados hermanos, de que Dios está a nuestro favor. También eso da seguridad, saber que Dios está a nuestro favor. Y Él lo dice el versículo 31, amados hermanos. Versículo 31, hermanos, nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, está a nuestro favor, ¿quién
contra nosotros? Contamos con el favor de Dios. Dios está a favor mío. ¿Quién contra nosotros? Somos más que vencedores con el problema y la situación que estamos pasando. En Dios estoy seguro porque me ama. En Dios estoy seguro porque cuento con Él. Cuento con Él, está a favor mío. Soy su hijo, está a favor mío. Y acá nos enseña, dice, si Dios está por nosotros, está a favor nuestro, ¿quién contra nosotros? Tenemos la victoria de lo que venga. ¿Quién nos podrá hacer frente? Nada, ni el mismo Satanás, ni el pecado. Por eso hablamos de la victoria. Pablo hablaba de la victoria del pecado, la victoria sobre las cosas espirituales, las cosas seculares. Hermanos, nada. Somos más que vencedores. Porque hay victoria en Jesucristo. Contamos con Él. Pero también hay seguridad, hermanos, una seguridad comprobada. Porque el Señor presenta aquí, Pablo dice, ¿saben que hay seguridad y comprobada? No falla. Y recuerda, hermanos, lo siguiente del versículo 32. Dice el 32 del capítulo 8 de Romanos: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y pregunta entonces, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Cuántas cosas? Por eso somos más que vencedores en todas las cosas. Está garantizado. Si Dios ya hizo lo más difícil, dar su propio Hijo a morir por nosotros, ¿cómo no hará lo más fácil para Él darnos victoria sobre un problema que tengamos? Es más fácil esto. Si el Señor hizo lo más difícil, lo nuestro es más fácil para Él. Todo es posible para Él. Dice, ¿cómo no nos dará también la victoria en esta situación? Claro que sí, cosas que tenemos que saber. Quiero concluir, amados hermanos, y quiero comentarles para terminar que deben saber que la clave para la victoria, empecé diciendo la base es Cristo, pero la clave para alcanzar la victoria es la fe. Es la fe en la base, es la fe en Cristo. Es la fe en Cristo. Pablo termina diciendo que todo lo que ha planteado se logra por la fe. La victoria sobre las cosas es por la fe en Cristo. Y termina diciendo el versículo 39. La parte de todo el 39 dice al final: todo esto, ni lo alto, ni lo profundo, ni una cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Saben que toda la victoria que he planteado se logra, y deben saber que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Deben saber que es a través de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Deben saber que es por la fe en Cristo Jesús. Hay un versículo allá en 1 de Juan capítulo 5, hermanos, el versículo 5 del capítulo 5, que dice, hermanos, de la siguiente manera, voy a leerle. 1 de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Estamos hablando de victoria. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Yo soy nacido de Dios, soy cristiano. Pues tú eres un vencedor del mundo. ¿De qué cosas? Tú vences el pecado, vencedor sobre las situaciones que estés viviendo. Eres victorioso porque ahora no hay condenación para ti. Tienes a Cristo, tienes vida eterna. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Y termina diciendo, ¿quién es el que vence al mundo? Porque yo quiero ser vencedor de todo esto. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Debes saber que la clave para ser vencedor es la fe en Jesucristo. Yo te invito a que si no has puesto tu fe en Jesús, lo hagas. Que en este momento en tu corazón, en tu mente, pongas tu fe en Jesucristo y que sea el Señor de tu vida. En el mundo vas a tener aflicciones, pero Jesús ha vencido.
Gracias a Dios por esa bendición. Y a la iglesia de Dios y a los que somos cristianos y los que tenemos fe en Jesucristo, yo les invito a que, amados hermanos, nos afirmemos en la fe. Que nos afirmemos en la fe. Que esa fe en Jesús se reavive. Que esa fe en Jesús, hermanos, pueda florecer más. Que seamos, hermanos, hombres y mujeres cristianos de fe en Jesucristo. Y que ante las circunstancias que nos toquen vivir como cristianos, hermanos, saber que la fe es importante. La fe es la clave para la victoria. Mi fe en Jesús. Saber que cuando creemos en Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a hacer una oración así sentaditos, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias que en Jesucristo somos más que vencedores. En este mundo tenemos aflicción, en este mundo tenemos cosas que nos duelen, cosas difíciles de pasar, Señor, porque estamos en este mundo, Padre. Pero, Padre, gracias porque, Padre, nos has hecho saber varias cosas, que Cristo es el que venció en la cruz del Calvario, que la victoria de Cristo me lo transfiere a mí y a mis hermanos para que seamos vencedores, de saber, Señor, que todas las cosas que haces para nuestro bien, saber, Señor, que las cosas que nos pasan son temporales, Padre, saber que hay alguien intercediendo por nosotros en el cielo, Jesucristo, el Espíritu Santo, Señor, para tener victorias en las cosas, Padre. Saber, Señor Santo, que estamos seguros en tu amor. Padre, tu amor es más grande que cualquier situación que estemos pasando. Saber, Señor, que al tenerte a ti, Señor, estás a nuestro favor, nadie está en contra de nosotros, Padre. Tendremos la victoria sobre todas las cosas, Señor, y saber, Padre glorioso, que está comprobado esa seguridad, Señor. Si has mandado a Jesucristo a morir en la cruz, fue lo más difícil, ¿cómo no nos darás, Señor, la más fácil, la victoria sobre las cosas de este mundo? Gracias, Padre. Gracias. Fortalece la fe, Señor, de tu pueblo, Señor. Que nuestra fe, Señor, tenga cimiento bien en Jesucristo, Padre, y que podamos vivir por fe. Con razón dice Romanos, el justo por la fe vivirá. Y, Señor, que vivamos cada día con una fe viva, una fe, Señor, agradable, una fe fuerte, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Y aquellos, Padre, que todavía no han puesto su fe en Jesús, y al escuchar este mensaje, concede que pongan su fe en Jesucristo, Señor. Abre tu corazón y invita a Jesucristo por fe a entrar a tu vida, y que sea tu Salvador y el Señor de tu vida a partir de estos momentos, y eres un vencedor del mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Salvador y Señor nuestro. Para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Continuemos.